etcétera. Y los primeros fueron traumáticos. Solo iban un grupo de intelectuales y iban a llevarle sus flores, pero que no se hacía oficialmente, no había una celebración. Había siempre una tensión por debajo y que siempre había que pedir permiso al gobernador, y ya luego con el tiempo ya la cosa cambió y afortunadamente ya hoy en día pues una alegría ir a hacer un homenaje floral. El núcleo nuestro de la imprenta pues venían toda esta gente, son, bueno, como bien digo ahí, eran republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, que estaba alrededor de mi padre y sobre todo la figura emblemática de don Ambrosio Hurtado Mendoza. Y preparábamos el acto de homenaje a don Benito, ¿no? Por parte nuestra, ¿no? Por supuesto, en aquel tiempo, pues me acuerdo que rodeado a la policía, por supuesto, porque éramos, en fin, ya sabemos que en la época de la dictadura, pues yo soy un represaliado del régimen franquista, pues esas fotos las guardé yo en Palencia durante todo el tiempo que estuve en prisión política, ¿no? Claro, pues para mí tiene un recuerdo entrañable de todo esto, ¿no? Bueno, de hecho, pues durante un montón de años, en vida de mi padre murió en el año 75, pues ya cuando ya estaba más permisivo los homenajes a don Benito, ya finales de la dictadura, ¿no? Finales de la dictadura, pues ya empezamos, o sea, de una forma abierta se empezó a mandar coronas por parte de la familia nuestra, la familia del Toro, o sea, Gráficas del Toro, ¿no? Yo me acuerdo de cuando vine a Las Palmas y era catedrática del Instituto Pérez Galdós en los años 60 y en los primeros años 60 también, cuando luego se fundó el Instituto Femenino al lado del otro, pues entonces fue allí de catedrático don Alfonso de Armas, que era muy amigo mío, yo lo conocía, y entonces en los años, debió de ser el año 62 o cosas así, no estoy muy segura, desde luego antes de que se fundara la Casa Museo. Me acuerdo de que me dijo Alfonso, mira, el 10 de mayo es el aniversario del nacimiento de Galdós y siempre solemos hacer un acto, unas lecturas allí en el monumento. ¿Quieres venir? Digo, hombre, pues claro que sí, por supuesto. Y entonces, pues fuimos, había muy poquita gente, llevamos unos poquitos alumnos, pero muy pocos, porque no quisieron venir demasiado ni tampoco les daban permiso, porque era por la mañana. Allí hacíamos unos actos, en 2 o 3 años me acuerdo que fuimos, muy sencillos. Leíamos un trozo de un texto de Galdós, casi siempre de los episodios nacionales, depositábamos un ramo de flores, uno nada más, porque no había o dos, alguna entidad venía también con otro, y nada, ya nos íbamos. Eran unos actos muy cortitos. Sé que todos los años, mi padre, hasta que él vivió, que murió en el año 1971, él todos los años iba al homenaje, y el último año que coincidió casi con cuando él se murió, porque murió el 12 de mayo, el homenaje a Galdós me parece que era el 10 o por ahí, me acuerdo que estaba en cama y mandó a uno de mis hijos, que era jovencillo en esa época, con una corona. Siendo redactor del Eco de Canarias, todos los años el homenaje el día 10 de mayo y en los primeros días de enero creo que hay una ofrenda floral, el 6 o el 4, se celebraban en el muelle de Las Palmas. En aquella época iba muy poca gente, no es tan multitudinaria, porque en realidad no estaban organizadas como están ahora por el Cabildo, sino un grupo de intelectuales y de amigos de la vida y de la obra de Galdós se reunían. Yo, en razón de mi profesión periodística, también asistía y allí hacía una pequeña y muy modesta ofrenda floral hasta que el ayuntamiento decidió, afortunadamente, quitar de allí el monumento y conservarlo, y a Dios gracias hoy está en la Casa Museo en la calle del Cano. Lo que sí recuerdo también es que nos avisaron el día que la iban a quitar y fuimos a ver y vimos la grúa como quitaban el monumento. Nos quedó mucha pena cuando lo quitaron, porque era una cosa que habíamos visto toda la vida. Y después, pues nada, después nos enteramos que estaba como
un poco abandonada, no sabíamos dónde había ido a parar, nos fuimos enterando que sí, que la habían guardado. Muchos años más tarde, cuando ya el pobre don Benito tuvo su periplo, que estuvo en un sitio y en otro, uno de los periplos que tuvo y donde estuvo fue en donde hoy son las academias municipales, que bueno, que eran las academias municipales, la escuela Luján Pérez, ensayaba la orquesta filarmónica, y que yo, cuando canté con la sociedad filarmónica, ensayaba con la orquesta, iba arriba, y siempre, como era la admiración de don Benito, yo la acariciaba con las piernas de don Benito que están como cubiertas, y le decía, digo, ay don Benito, ¿dónde has venido a parar? Ya estás aquí, en el zaguán de las academias municipales. Y mi padre una noche creo que me fue a buscar y miraba, siempre era como una adoración por la figura de don Benito, con esa majestuosidad de don Benito, que decía que era uno de los monumentos más bonitos que él había visto, que era sin lugar a duda esto de Vittorio Macho. Y entonces yo me acuerdo de la expresión de mi padre mirando, ya, o sea, ya era yo mayor, de 18, 19 años, entonces ya me di cuenta de la admiración y de la obra de mi padre con aquella expresión, mirando la admiración hacia don Benito y hacia el escultor. Cuando en el momento se retiró, se llevó a los talleres municipales que estaban en la zona de donde hoy están los bomberos. Allí estuvo largos años maltratándose, hasta que no sé qué año se llevó a la entrada del ayuntamiento, en un pequeño pasillo que había allí lo pusieron, y hasta que después lo trajeron a la casa de Pérez Galdós. En el 68, cuando llegó en la punta de la avenida, llegó ahí al muelle, y es como si le dieron un mazazo. Cuando se llevaron la estatua de don Benito y empezaron a derribar todo lo que es toda la base del monumento, realmente fue para todos nosotros bastante penoso. Ahora yo lo miro desde un punto de vista de añoranza. Cuando ya estaba la avenida terminada, que el agua saltaba por encima del dique y inundaba los solares que estaban allí, y nosotros teníamos esa vana ilusión de a lo mejor el mar viene y se lo lleva todo y nos lo deja como antes. Según me contó mi hijo, Ángel Gustavo, el otro que es pintor, un día la escuela San Fernando cogió un grupo de muchachos y los mandó de visita a Vittorio Macho, a ver todas las esculturas y todas las cosas, y mi hijo, aunque era pintor, también fue de los que mandaron. Y entonces allí el Señor fue muy amable con ellos, estupendamente, les enseñó su estudio, sus figuras, lo que estaba haciendo, el jardín con sus figuras, y todas estas cosas hablando, fue muy amable, pero hablando se enteró que mi hijo era canario, y para él fue una gran alegría que mi hijo fuera canario. Entonces le preguntó por la isla, le habló que había estado aquí, sus costumbres, sus cosas, ¿verdad? Lo que le contaba Pérez Galdós, que había sido muy amigo de Pérez Galdós. Y entonces le preguntó por el monumento. Entonces mi hijo le dijo los estragos que el mar había hecho en él, y Vittorio Macho contestó con estas palabras: yo tengo todos los moldes que he guardado, si se quiere hacer uno nuevo se puede hacer. Mi padre, Abraham Cárdenas Guerra, fue discípulo de Vittorio Macho sobre 1934 al 36. Él cuando vino de regreso de París con Santiago Santana, aunque Santiago Santana se quedó en Barcelona, mi padre fue a Madrid, y a raíz de eso, bueno, pues le presentaron a Vittorio Macho, y entonces pues debe ser que aceptó que mi padre fuera ayudante o alumno de él durante 2 o 3 años, hasta que por la mala suerte que entró la guerra civil, y aquella relación, pues lo que comentaba antes, volvió a retomarse al finalizar la guerra, y a partir de ahí, bueno, pues siguió la amistad hasta su muerte. Vittorio Macho lo apreciaba mucho, la verdad que sí. Mi padre era un gran admirador de su obra y de su persona.